estamos condenados a ser libres. Cada elección que hacemos lleva consigo el peso de todas las elecciones que no hicimos. Jean-Paul Sartre. Imagina un aula, un profesor en el centro y dos voces en debate. Por un lado, un estudiante se levanta indignado. Profesor, quien llega tarde, interrumpe. No permita que nadie entre después de que la clase haya comenzado. La puntualidad es respeto, y quienes no la respetan están siendo injustos con el resto de nosotros. Antes de que el profesor pudiera responder, otro estudiante, desde el otro lado del aula, pidió la palabra. Con voz calmada pero firme, dijo: Profesor, estoy de acuerdo en que la puntualidad es importante, pero no todos vivimos la misma realidad. Yo vengo de las afueras, trabajo hasta tarde y hago un largo trayecto para llegar aquí. Si cierran la puerta, quienes viven lejos, como yo, nunca tendrán acceso al mismo conocimiento que aquellos que viven cerca. El profesor miró hacia ambos lados y vio algo que muchos enfrentamos a diario. Un dilema, un valor legítimo, como el respeto a la puntualidad, entra en conflicto con otro, como la inclusión y la igualdad de oportunidades. Esto es lo que llamamos un clásico caso de la manta corta. En la vida, como en una noche fría, tratamos de cubrir nuestras orejas para protegernos del viento, pero al hacerlo, dejamos las piernas expuestas al frío. No podemos cubrirlo todo. Y al final, nos vemos obligados a decidir qué protegeremos y qué dejaremos descubierto. Pero estas decisiones no son solo prácticas. Revelan nuestros valores, ponen a prueba nuestra ética y, con frecuencia, nos enfrentan a dilemas tan profundos que nos hacen cuestionar quiénes somos. La manta corta es más que una metáfora. Es un espejo de nuestras prioridades. Esto es lo que exploraremos. Cómo estas decisiones moldean nuestras vidas, reflejan nuestros valores e incluso influyen en la sociedad en su conjunto. Pero antes de responder a las grandes preguntas, debemos comprender qué está realmente en juego cuando nos vemos obligados a elegir. Toda decisión es, en el fondo, un acto de renuncia. Cuando enfrentamos la manta corta, debemos decidir qué protegeremos y qué quedará al descubierto. Pero esta elección no es tan simple como parece. Implica dilemas que han desafiado a filósofos durante siglos. ¿Debemos seguir principios fijos, como reglas inmutables, o debemos pensar en las consecuencias, tratando de minimizar el daño total? Un ejemplo clásico ilustra esta tensión: el dilema del tranvía. Imagina que estás en una vía férrea y ves un tranvía descontrolado que se dirige hacia 5 personas atadas a las vías. A tu lado hay una palanca que puede desviar el tranvía hacia otra vía, pero en esta otra vía hay una persona. La pregunta es: ¿tirarías de la palanca para salvar a 5 personas, sabiendo que condenarías a una en el proceso? Si tu respuesta es sí, estás actuando como un utilitarista. Esta filosofía, popularizada por pensadores como Jeremy Bentham, sostiene que debemos buscar la mayor felicidad para el mayor número de personas. En este caso, salvar 5 es mejor que salvar solo a una. Pero hay otro lado. Kant, uno de los mayores filósofos de la historia, diría que este acto es inaceptable. Para él, la ética no debe basarse en cálculos, sino en principios universales. Nunca debemos usar a una persona como un medio para un fin. Es decir, causar deliberadamente la muerte de alguien, incluso para salvar a otros, está mal. Aquí surge la manta corta. Ambas elecciones son válidas, pero ninguna cubre todo. Al salvar a 5, sacrificas un principio. Al seguir el principio, aceptas un daño mayor. No hay una respuesta perfecta. En la vida diaria, estas elecciones también aparecen, aunque en menor escala. Imagina a un médico con solo una cama disponible en la UCI y 2 pacientes en igual estado crítico. O un profesor que debe decidir entre ser justo con las reglas o flexible con las circunstancias de sus alumnos. Estas decisiones ponen a prueba nuestra ética y nos colocan en la incómoda posición de elegir entre 2 valores igualmente importantes. Pero las decisiones no son solo dilemas abstractos, revelan algo más profundo. Los valores que elegimos proteger son un reflejo directo de quiénes somos. La pregunta es: ¿qué decides proteger tú? Cuando nos enfrentamos a la manta corta, decidir a quién o qué proteger no es solo una cuestión de lógica o ética. Va más allá. Toca directamente los valores que llevamos dentro. Cada decisión que tomamos refleja lo que consideramos importante. Pero, ¿estos valores realmente nos pertenecen? ¿O son heredados de un mundo que ya nos impuso qué debemos priorizar? Nietzsche,
uno de los filósofos más provocadores de la historia, cuestionó precisamente esto. Para él, los valores que seguimos no siempre son nuestros. Muchos han sido creados por religiones, tradiciones o sistemas que han moldeado la sociedad a lo largo del tiempo. Nietzsche defendía la necesidad de crear nuevos valores, valores que realmente tengan sentido para la vida que queremos vivir, y no simplemente repetir lo que nos enseñaron. Ahora piensa, ¿cómo decides qué proteger cuando enfrentas una manta corta? ¿Es tu familia? ¿Tu trabajo? ¿Tu libertad? Tal vez ni siquiera te hayas detenido a reflexionar que, al priorizar una cosa, estás dejando otra de lado. Cuando dedicas más horas al trabajo, ¿estás sacrificando momentos valiosos con las personas que amas? Y cuando eliges el confort de la rutina, ¿estás dejando pasar oportunidades de crecer, de asumir riesgos? Estos conflictos de valores no son solo personales, también aparecen a nivel colectivo. La sociedad suele priorizar la productividad y el éxito, mientras deja descubiertos temas como la salud mental, las relaciones interpersonales e incluso la preservación del medio ambiente. Pareciera que, culturalmente, ya decidimos qué es más importante. Pero, ¿realmente estas elecciones reflejan lo que deberíamos valorar? Aquí está el dilema. Si no cuestionamos los valores que nos guían, terminamos perpetuando decisiones automáticas, sin darnos cuenta de su impacto. Entonces, la pregunta no es solo qué decides proteger, sino también por qué decides proteger eso. ¿Y qué sucede cuando los valores en conflicto no son solo nuestros? Cuando la manta es tan corta que debemos decidir quién en la sociedad será cubierto y quién quedará expuesto. El dilema de la manta corta no se limita a nuestras decisiones individuales. También moldea las decisiones colectivas que definen la sociedad en la que vivimos. Pero cuando la manta cubre a algunos, inevitablemente deja a otros al descubierto. La pregunta es, ¿quién elige quién será protegido? ¿Y quién quedará desamparado? Esta discusión comienza en los sistemas que gobiernan nuestras vidas. Piensa en un hospital público durante una crisis de salud. Con recursos limitados, ¿quién debe ser atendido primero? ¿Una persona mayor con complicaciones graves? ¿O un joven con mayores probabilidades de recuperación? El sistema de salud, en este caso, debe aplicar criterios que prioricen a unos y excluyan a otros. Y sin importar la elección, siempre parecerá injusta para alguien. John Rawls, filósofo del siglo XX, propuso una forma interesante de pensar en la justicia social. Introdujo el concepto de un velo de la ignorancia. Un experimento mental en el que debes diseñar una sociedad sin saber qué posición ocuparás en ella. ¿Serás rico o pobre? ¿Hombre o mujer? ¿Vivirás en el centro de la ciudad o en las periferias? Para Rawls, solo así podríamos crear reglas realmente justas que beneficien a todos de manera equitativa. ¿Pero nuestras elecciones colectivas siguen esta lógica? Pensemos en algo sencillo: el transporte público. Las decisiones sobre horarios, rutas e inversiones generalmente benefician a quienes viven en las zonas céntricas, mientras que aquellos que viven en las afueras enfrentan trayectos largos, incómodos e inseguros. El sistema, muchas veces, no está diseñado para proteger a quienes más lo necesitan. Estos ejemplos muestran que, cuando la manta es colectiva, los valores que priorizamos reflejan las desigualdades existentes. Quienes están más cerca del poder político, económico o cultural suelen tener más voz para decidir qué será cubierto. Las voces más vulnerables suelen ser silenciadas. En la sociedad, la manta corta frecuentemente cubre a quienes ya tienen mayor visibilidad, mientras que quienes viven en los márgenes, tanto literal como metafóricamente, quedan excluidos de las decisiones. Estas decisiones colectivas también se reflejan en nuestras vidas cotidianas, en las pequeñas decisiones que tomamos. Es aquí donde la manta corta se vuelve aún más personal. ¿Cómo lidiar con las renuncias que hacemos a diario? La manta corta no aparece solo en las grandes decisiones de la sociedad. También está presente en las pequeñas elecciones que hacemos todos los días. Cuando decidimos priorizar algo, inevitablemente dejamos algo o alguien de lado. Y, por más que tratemos de ignorarlo, esas renuncias definen tanto quiénes somos como las vidas que llevamos. Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo, argumentaba que estamos condenados a ser libres. Esa libertad, según él, no es un regalo agradable, sino una carga. Cada elección que hacemos no solo moldea el mundo a nuestro alrededor, sino que también nos define como personas. Sartre decía que, al elegir, creamos significado para nuestra existencia,
pero cargamos con el peso de las renuncias que esas elecciones implican. Pensemos en algo sencillo, como una invitación a cenar con amigos después de un largo día de trabajo. Si aceptas, renuncias al descanso que tu cuerpo pide. Si la rechazas, pierdes la oportunidad de fortalecer lazos y crear recuerdos. En ambos casos hay una pérdida. La manta corta no te da la opción de salir ileso. Esta lógica también se aplica a decisiones que parecen más grandes. Un profesional que invierte todo en su carrera puede alcanzar éxito y estabilidad financiera, pero quizás a costa de momentos con su familia o de su salud mental. Por otro lado, quien elige priorizar su vida personal puede tener que renunciar a ambiciones profesionales. Ninguna de estas elecciones es incorrecta, pero ambas llevan consigo el peso de la renuncia. Y estas renuncias no afectan solo nuestras vidas individuales. Muchas veces, las pequeñas decisiones que tomamos pueden impactar a otras personas. Al optar por priorizar el trabajo, tal vez dejes a un amigo esperando el apoyo emocional que necesitaba. Al preferir el confort de tu hogar en lugar de una reunión social, podrías distanciarte de personas que se preocupan por ti. Las consecuencias de nuestras renuncias, incluso las más triviales, a menudo van más allá de lo que podemos prever. La pregunta que surge es, ¿debemos aceptar estas renuncias como inevitables? ¿O existe una forma de estirar la manta corta, ampliando las posibilidades y encontrando soluciones creativas para dilemas tan difíciles? Si hasta aquí la manta corta pareció una sentencia inevitable, es momento de cuestionar, ¿realmente necesitamos aceptar esta lógica como algo inmutable? ¿O podemos encontrar formas de estirar la tela, ampliando las posibilidades y reduciendo los sacrificios? En lugar de resignarnos, la manta corta puede ser una invitación a la creatividad. Cuando entendemos que las elecciones nunca son perfectas, comenzamos a buscar soluciones que rompan con la lógica binaria de o una cosa o la otra. Aquí, la empatía y la cooperación se convierten en herramientas poderosas para transformar conflictos en oportunidades. Pensemos, por ejemplo, en movimientos comunitarios que han surgido en áreas históricamente desatendidas. Muchas de estas iniciativas, como las cocinas solidarias o las cooperativas de transporte, son formas creativas de compensar las desigualdades del cobertor corto social. No resuelven todos los problemas, pero muestran que, con organización y solidaridad, es posible minimizar el impacto de las renuncias. Esta idea también aparece en el ámbito empresarial. Compañías como Patagonia, que priorizan la sostenibilidad y la responsabilidad social, demuestran que es posible ser rentable sin sacrificar el impacto positivo. No solo estiran la manta, sino que muestran que los límites que aceptamos muchas veces son fruto de una falta de imaginación. Filósofos como Martha Nussbaum refuerzan esta idea al argumentar que la empatía debe ser central en nuestras decisiones. Ella sostiene que, al colocarnos en el lugar del otro, podemos expandir nuestra visión sobre lo que realmente importa. En lugar de competir por los recursos limitados del cobertor corto, podemos buscar formas de compartirlo de manera más equitativa. Y existe también el concepto de innovación moral, propuesto por Jonathan Haidt, quien sugiere que la humanidad, a lo largo de la historia, siempre ha encontrado formas de resolver dilemas aparentemente insolubles mediante nuevas maneras de pensar. Esto no significa que el cobertor dejará de ser corto, pero sí que podemos aprender a usarlo de manera más eficiente, y en muchos casos, a confeccionar uno nuevo. Por último, necesitamos recordar que, muchas veces, la solución no está en esperar que el sistema cambie por sí solo, sino en comenzar con las pequeñas decisiones que tomamos día a día. Cuando elegimos escuchar más y juzgar menos, colaborar en lugar de competir, o buscar un equilibrio entre nuestras prioridades, estamos, de cierta forma, estirando la manta para cubrir más de lo que parecía posible. La manta corta nos obliga a mirar nuestros límites, pero también nos muestra dónde podemos ser creativos y empáticos. Y al final, es un espejo que refleja no solo nuestras elecciones, sino también quiénes somos como individuos y como sociedad. La manta corta nos recuerda que toda decisión es un reflejo de quiénes somos. Las decisiones que tomamos, ya sea para proteger nuestras orejas o nuestras piernas, no son solo prácticas. Revelan nuestros valores, nuestras prioridades y, sobre todo, nuestras limitaciones. En la esfera individual, estas decisiones nos obligan a enfrentar las renuncias que definen nuestras vidas. En la esfera colectiva, exponen las desigualdades y los conflictos de poder que moldean la sociedad.
Y, en ambos casos, la manta corta nos desafía a ser creativos y a encontrar formas de estirar la tela, incluso cuando todo parece restringido. La teoría de la manta corta no trata de resignación, se trata de creatividad y empatía. Se trata de cuestionar los límites que nos han sido impuestos y de encontrar formas de crear soluciones que beneficien a más personas. Es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a desafiar la lógica binaria de ganancia y pérdida, y a ver nuestras elecciones como oportunidades de transformación. Al final del día, la manta corta no es solo un dilema, es un espejo, y lo que vemos reflejado en él depende de cómo elegimos actuar. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.